하나, 둘, 셋. 私はコンビニで昼ご飯を買います。どうぞ。 네? هل هنالك نفحات أفضل من نفحات هذه الأيام العشر؟ לעשות אנליזה שלהם ברמה חיצונית. 我想这可能是其中一个原因吧。 Магазин. До свидания. Radio Pasillo en Alt está en tus oídos. Experiencias de profesores en el regreso a clases presenciales. Hola, hola, muy buenas noches. Entonces, tenemos aquí algunos de los colegas de portugués que nos vienen a contar un poco de su experiencia, cómo fue desde el primer día que ellos reiniciaron, volvieron aquí a la ENAL después de una larga pandemia. Entonces, sí me gustaría aquí abrir el micrófono. Se está haciendo una grabación con el permiso de los profesores y también un poco con el objetivo de esta programación llamada Radio Pasillo, que ya lo habían compartido los colegas del Departamento de Asiáticas. Y bueno, pues les doy la palabra, no sé quién quiera iniciar para que nos cuente brevemente su experiencia. ¿Quién inicia? ¿Quién dice yo? Emerson, ¿quieres iniciar? Puedo iniciar. Muy bien. Comentarios. Pues bueno, en esta situación de 2 años de pandemia, de 2 años en que tuvimos que adaptarnos y generar nuevas formas también de interacción en este salón virtual de clases, tuvimos que aprender nuevas maneras de poder incluir a los estudiantes en la clase. El regreso era muy esperado por todos, en mi caso, como profesor y de mis estudiantes también, que ya escuchaban los rumores por los pasillos virtuales de regreso. Así que ya estaban muy emocionados desde el inicio del semestre por regresar a las clases presenciales. Para mí fue particularmente también emocionante, pero también conmovente volver a la escuela, a las instalaciones de la escuela, volver a reconocer el salón de clases y claro, poder ver cara a cara a mis estudiantes. Digo que al inicio pensaba que sería un poco complicado por los cubrebocas, sin embargo, vi que no, que la dinámica de clases se pudo dar de una manera muy amena y bueno, que funcionaría, ¿no? Fue muy placentero poder verlos y reconocerlos, porque a muchos de ellos ni fotos. Yo había visto apenas la foto de las listas de asistencia que tenemos y poder tener ese contacto ojo a ojo, porque en realidad yo también ya pensaba, bueno, pues aquí nos estamos viendo todos, veo a Ángel, veo a Arturo, veo a Juan Alfonso, veo a Clara, veo a Nelly. Sin embargo, sí es distinto poder tenerlos en clase. Claro, el regreso, sí, con pocos estudiantes todavía en el salón, pero suficiente para poder tener un trabajo bastante productivo, bastante placentero con ellos y también para recordar estar en el salón de clases. ¿Cuánto tiempo hacía que yo no tocaba un plumón, por ejemplo? ¿No? O que no volvía a escribir y en el primer día de clases llegué antes para escribir en el pizarrón y ver cómo estaba mi letra en el pizarrón, solo todo ese tiempo utilizando el pizarrón virtual o varios tipos de softwares para trabajar con ellos en clase. Así que este regreso para mí vino enhorabuena, ¿no? Me imagino que en poco tiempo ya vamos a poder regresar todos los días, me imagino, por cómo va la situación. Y bueno, lo que puedo decir de mi sentir, pues me hace feliz estar en el salón de clases y claro, poder mezclar todo lo que aprendimos en estos 2 años
y volver a esta modalidad presencial, bueno, híbrida en este momento, con todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Para hacer posible este regreso. Y de mis estudiantes he recibido una retroalimentación muy buena de su participación y de las ganas también de estar presente en el salón de clases, de volver a tener esta interacción, aunque a distancia de 1,5 metros, como dice las recomendaciones sanitarias. He recibido una respuesta muy buena de los estudiantes también al respecto del regreso. Y bueno, creo que podemos hacer otras reflexiones ya sobre la dinámica y todo lo que hemos vivido. Sin embargo, quería dejar este primer mensaje de mi sentir. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Emerson. La verdad que ha sido también emocionante, o sea, esta parte de volver a ver a algunos de los estudiantes que ya los conocíamos, pero otros ni siquiera los conocíamos, y verlos así en vivo, la verdad es que sí ha sido muy impactante, ¿no? A mí también me tocó vivir esa experiencia y acordarme de todas las cosas, ¿no? Que ya eran muy, muy vaya, que no las piensas, ¿no? Que eran intuitivas. Llego, abro la puerta, me acomodo, pongo los cables, y bueno, había que otra vez acordarse, ¿no? No iba a funcionar tan bien como lo teníamos pensado, pero bueno, lo hemos podido hacer, y también continuamos aprendiendo. Muchas gracias, Sí, Emerson. es muy cierto. Y solo quería comentar que también para Sí. ellos creo que fue impactante y también fue una sorpresa. Creo que cuando vi sus caras, cuando llegaron al salón, dije, ¿ese es el profesor de la pantalla? Bueno, ok. Exacto, exacto, ya me imagino, ¿no? Todos sorprendidos, y yo también me di cuenta que tengo muchos estudiantes altísimos. Yo me sentía así muy, muy bajita de estatura, pero me dio mucho gusto verlos. Qué bueno, Emerson. No sé quién quiera continuar. Le doy la palabra a alguien más. Me parece que también creo que Ángel después también se tiene que retirar. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿O continuar? Sí, gracias. Sí, sí, Ángel, adelante. A todos. Creo que la universidad, la UNAM, yo al menos así lo concibo, es una universidad de oportunidades y de desafíos, por la misma conformación que tiene nuestra universidad como universidad pública, y por el tamaño y todas las características que posee y la hacen muy especial. Creo que nuestra tarea se está consolidando a medida de que vamos superando todos estos desafíos, y son desafíos lindos, me parece, volver a ver, como dice el colega, a los estudiantes, a las estudiantes al rostro, ahora sí, con máscara o sin máscara, o como sea. Obviamente superar todas estas dificultades creo que nos hace cada vez más humanos, y bueno, generando empatía cada vez más próxima con nuestros estudiantes. Ha sido, en mi caso, una experiencia rara, porque no puede ser de otra manera. Es rara, sí, pero ese desafío creo que es bastante sabroso, perdón por la expresión, de superarse y de tratar de seguir haciendo nuestro trabajo en condiciones bastante desafiantes. Y bueno, nada más quería compartir eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel. La verdad es que agradezco que compartas este tipo de experiencias, porque no sé, de repente ya sentimos otra vez un poco el ambiente, otra vez universitario, ¿no? Es parte también de nuestra identidad. Entonces, llegar como profesor de la UNAM a nuestro salón, a otra vez nuestro espacio, nos abre una serie de sensaciones, y como tú dices, puede ser algo muy emotivo, ¿no? Y los estudiantes también lo viven. Entonces, es muy interesante cómo se ha estado dando también con ellos, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién dice yo, colegas? Clara, adelante. Sí, bueno, sí, yo también quiero comentar que el regreso nos entusiasmó a todos. Yo siento que cuando se empezó a hablar del regreso a clases presenciales, tanto alumnos como profesores nos entusiasmamos, y de hecho todos teníamos la intención de efectivamente aprovechar ya las condiciones que se estaban dando para regresar. Y en teoría, la mayoría estábamos
dispuestos a eso. Ya a la hora de aterrizar en la realidad nos dimos cuenta que a lo mejor no todos, por más que quisieran, podían regresar, ¿no? Entonces, yo sí confieso que para mí fue un poquito, no frustrante, pero sí dije, oh, yo pensé que iba a tener a todo mi grupo por acá, puesto que me habían dicho que sí les quedaba. A la mera hora, como les he dicho, pues lo más que he tenido son 9 alumnos. Tampoco tengo un grupo muy grande, ¿no? Pero yo, igual que Emerson, sí me entusiasmó, siento que a todos se nos proyectamos alegría, gusto por conocernos, etcétera. Yo creo que eso sí fue unánime, tanto en los alumnos como en nosotros, ¿no? Los profesores. Después, de momento, a lo mejor también fue una falsa expectativa, tal vez pensar que ya en el CEL íbamos a poder tener todos los servicios de apoyo, ¿no? Y entonces yo desde el primer día me programé así como un poco idealistamente, voy a sacar fotocopias, que por otro lado, entre paréntesis, esa es una de las cosas que más aprecian los alumnos, porque yo no sé en el caso de los demás compañeros, ¿no? Pero yo desde un principio, cuando les mando material, les insisto en que, de ser posible, impriman, pero son muy pocos los que imprimen su material. Ya, creo que también es un choque de generaciones incluso, porque ellos ya están muy acostumbrados a trabajar en documentos, etcétera. Y yo, pues que soy ya mayorcita, ¿verdad? Y conservadora en muchas cosas, digo, pero es que no es lo mismo, chicos, que escriban de puño y letra a que dactilografen o tecleen cosas, ¿no? Bueno, el caso es que una de las cosas que les entusiasma a ellos es tener material impreso, porque reconocen que no todos tienen los recursos para imprimir. Además de que yo les mando materiales de cursos en el formato original de los cursos, y sale costosísimo imprimir eso, ¿no? Gasta mucho tóner, etcétera, ya sea que lo paguen o que lo impriman en casa, ¿no? Entonces, bueno, sí hay cosas que hacen atractivas las clases. Sin embargo, ya a la hora de la hora, pues nos fuimos dando cuenta que no todos podían por más que quisieran, ¿no? Y bueno, pues es como hemos estado trabajando. Como les decía, a mí me ha costado un poquito de trabajo atender al mismo tiempo a los chicos que están en el salón de clase y a los que están en su casa, ¿no? Estar comentando, estar alternando, darles la palabra a ellos, etcétera. Yo reconozco esa parte, sí me cuesta un poquito de trabajo. Aún así, bueno, han seguido asistiendo a clases, ¿no? Ya sea desde casa o los poquitos que van presencialmente, ¿no? La posible decepción tal vez sea porque yo tenía otras expectativas, pensaba que yo iba a tener a mi grupo casi completo ahí y no lo tengo, y tal vez por lo que implica para mí ir en las condiciones que voy, cargada, pagando taxi y todo, y digo, oh, pero bueno, como les digo, hay que adaptarse y bueno, esperemos que el próximo semestre las cosas cambien de manera que de verdad tengamos nuestros cursos presencialmente, porque a pesar de que cuando se hizo la inscripción a este semestre, incluso fue, no sé si una consigna, decirles a los alumnos, no se comprometan, por favor, a otras actividades en horario de clase, porque tarde o temprano se les va a llamar, se les va a convocar para que asistan. Pues a la hora de la hora, yo me doy cuenta que a veces los chicos están atendiendo a lo mejor otra clase al mismo tiempo que la mía, algunos trabajan, etcétera. Y también eso hace con que a veces la dinámica sea un poco más lenta, ¿no? Porque a veces tardan en responder, por ejemplo, ¿no? Les das la palabra y o no están o no te escuchan o en lo que conectan su micrófono, etcétera. Entonces, bueno, yo no sé si sea yo o si todos los compañeros están teniendo algún tipo de experiencias así. Por ahí vi en el Face algunos comentarios de Arturo, ¿no? Con respecto a un alumno. El alumno demandante y exigente y que quiere condiciones
especiales para él solito, ¿no? Algo así. Pero bueno, sea como sea, de todas maneras sí es muy bueno haber regresado con todo y todo. Me parece que sí ya era necesario. Y para los mismos alumnos, uno de ellos me dice, yo solo vengo a clase. Este chico estudia psicología y letras francesas al mismo tiempo. Y yo así, ay, qué barbaridad, híjole, trasladarte y tal. Dice, no, para mí está perfecto, no me importa que solo venga portugués, ya por salud mental yo ya quería salir de mi casa, ¿no? Ah, bueno, qué padre, qué bueno, ¿no? Oh, es todo por lo pronto, Anely, gracias. Muchas gracias, Clara. La verdad es que agradezco tus comentarios y es verdad, ¿no? Esta motivación que seguimos teniendo, tal vez resiliencia, que a pesar de estas condiciones de transporte, otra vez vivir cuestiones, ¿no? De una ciudad tan grande, bueno, forzosamente tenemos que superar, ¿no? Y que están presentes, bueno, pues aún así vamos con toda la actitud, vamos con esta parte, ¿no? Que es mucho de profesor, de servir al otro, y la verdad es que sí, nos hemos topado con una serie de situaciones y qué bueno que lo estén compartiendo, la verdad sí, se los agradezco mucho. Muy bien, no sé quién quiera continuar, creo que bueno, Clara habló un poco de alguna experiencia de Arturo y aquí lo tenemos también. Juan, ¿quién se anima a ser el próximo? Si quieres, Ok. yo realmente los escucho y realmente estaba pensando qué decir en la cabeza y digo, uno, motivación para hacer mi trabajo siempre he tenido, entonces en las condiciones en las que me den para hacer mi trabajo, yo las hago. Creo que en ese sentido siempre he tenido como esa situación, ¿no? Entonces, cuando yo ya supe que se acercaba la fecha, realmente yo no me cuestioné cómo me sentía, si sentía miedo, si sentía ansia o si sentía, no sé, o si me sentía contento, no, incluso me preguntaron 12 horas antes cómo te sientes y la respuesta es no sé qué sentir. O sea, realmente no sabía, y hasta ahora no sé qué sentir. Comparto con Clara que a veces desmotiva así llegar y ver pocos alumnos. Creo que eso siempre desmotiva, siendo o no siendo una situación de recuperación de la vida presencial, ¿no? Siempre desmotiva tu trabajo, ¿no? Yo entiendo perfectamente la realidad de mis alumnos, muchos me dijeron, yo no quiero regresar, tengo miedo y yo no los quiero presionar, entonces el que tiene que regresar soy yo, ¿no? Entonces, eso también es importante y yo lo hago por salud mental, la verdad. Eh, yo reconozco y lo he contado que aquel 13 de marzo que nos fuimos de feriado, cuando a mí Patti me habló y me dijo, tú no regresas y los demás sí regresan, pero tú ya no puedes regresar por tus condiciones de salud, a mí me marcó mucho eso, realmente. O sea, me marcó en el sentido de que yo no me pude despedir del CELE o del ENALT y no me pude traer cosas y no me pude despedir de mis amigos. Y lo peor es que en ese momento no sabíamos cuánto iba a durar y realmente nos sobrepasó el tiempo que yo pensé que nos iba a durar porque yo pensé que lo mucho iba a ser un mes. Entonces, siempre viví con esa sensación de no haberme despedido de la escuela y me costó mucho trabajo reconocer que quería despedirme de la escuela, ¿no? Y las veces que fui a la escuela iba literalmente a firmar y me iba, ¿no? Entonces, creo que por salud mental me merecía yo regresar y me merezco estar en la escuela. Sentía mucha falta, sentía ese pedazo que literalmente por cuestiones incluso de Patti querer protegerme para que no me expusiera tanto, pues no me pude despedir, ¿no? Entonces como que ya no me sentía parte de en algún momento, ¿no? Entonces me ayudó mucho volver, eso sí, me ayuda mucho regresar, ver los pasillos. Yo lo que hago, y siempre lo he hecho porque conozco las condiciones de traslado, me voy para llegar aproximadamente 40 minutos antes, entonces llegar 40 minutos antes, sentarme, tomarme un café, ver la escuela, la estoy disfrutando muchísimo, realmente muchísimo. Me parece hasta divertido, aunque esté ahí solo sentado en la explanada viendo la escuela, me parece muy divertido. Se me hace muy gratificante, ¿no? También ya estaba harto de estar aquí, la verdad, lo reconozco. Entonces, es interesante cómo
estas emociones, por ejemplo, que decía Clara, que publico, lo explico como desahogo, es mi red social, es personal, son un desahogo que yo necesito, pues si no en algún momento voy a explotar y no es sano explotar con los alumnos, ¿no? Entonces lo tengo que sacar en algún lado. Y ese es el lugar donde yo lo puedo sacar sin miedo a represalias, ¿no? Los alumnos están con muchas emociones también, ¿no? Y esta situación, pues sí nos movió a todos esas condiciones que son el deber ser de cada uno de nosotros, ¿no? Los temores que tenemos, las inseguridades que tenemos, los procesos de duelo que vivimos durante toda nuestra vida y que aquí se hacen presentes respecto a lo que es, a lo que nos corresponde con el miedo, ¿no? Porque nos enfrentaron al miedo real. O sea, eso también es cierto. Entonces, creo que en ese sentido es bueno reconocer que no debemos presionarlos, ¿no? Van a ir regresando cuando se sientan seguros, ¿no? Las condiciones van a ser diferentes, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero yo también espero que sean diferentes. Es decir, que sí ya podamos tener no el doble esfuerzo de dar una clase transmitida, no transmitida, o publicar un material y que unos trabajen para acá, porque en los dos casos yo atiendo dos situaciones, o sea, esa es la realidad también, ¿no? Y es un doble esfuerzo que estamos haciendo, que tal vez podemos cuestionar de muchas formas, pero que en lo personal yo lo veo como gratificante, o sea, me está dejando muchos aprendizajes. Yo no sabía que era capaz de escribir en un pizarrón físico y en un pizarrón virtual al mismo tiempo y puedo hacerlo ahora, entonces es una plusvalía que veo que me va a dejar. ¿Para qué? No sé, pero me va a dejar. Y eso me parece interesante, ¿no? O esa cuestión de estar atendiendo a dos grupos, porque son dos grupos, el que está ahí y el que le estoy dando clase por Zoom, son dos grupos, aunque sean del mismo grupo, son dos grupos. Y poderlos atender simultáneamente también me parece muy divertido y que veo que puedo hacerlo, o sea, no me he limitado. Entonces son plusvalías que yo creo que lo debemos ver como eso, como ganancias que hemos tenido, además de los 2 años que nos debieron de haber dejado muchas ganancias a cada uno, ¿no? Yo le he comentado con Aneli, yo le perdí miedo a una cámara, le perdí miedo a hablar a un micrófono, empecé el proyecto del TikTok, empecé el proyecto del podcast, o sea, yo me fui como gorda en tobogán, literalmente con todo lo que fui aprendiendo para dar mi clase virtual. Y eso es algo que yo creo que no va a cambiar nunca. Entonces, es bueno todo lo que ha venido, ¿no? Y me siento muy feliz, la verdad me siento muy feliz de poder estar tocando las instalaciones de la escuela, de poder saludar a mucha gente cuando me los encuentro, ¿no? De reconocerlos porque hay gente que no te reconoce y también me siento contento cuando no me reconocen, ¿eh? ¿Qué paso de largo? No sé, en ese momento tal vez yo necesito también aislarme. Entonces tampoco lo hago mucho como para destacar y que me vean y que me saluden, ¿no? Pero también eso es válido y es bueno. Entonces, la verdad me siento muy feliz. Los alumnos que me han ido a ver, porque ha habido alumnos que solamente me han ido a ver, o sea, literal que me dicen, tú ya sabes que yo no voy a regresar, pero yo te quería conocer. Y me llama mucho la atención que me quieran conocer. También yo los quiero conocer, evidentemente, me causa mucho conflicto no saber de qué tamaño son o qué colores usan o qué tipo de zapatos. Me causa mucho conflicto, porque eso lo vemos todos los días y eso nos los quitaron como parte del trabajo. Entonces, el verlos también me causa mucha alegría y me siento muy feliz de verlos, pero también entiendo que no quieran regresar y me parece muy válido. Yo con uno, con dos, con tres, con ninguno puedo dar la clase y me siento muy motivado con estar ahí, pero lo que me motiva no es el que estén o no estén, sino que mis condiciones cambiaron, ya no me siento aislado, ya puedo salir y eso es muy, muy, muy feliz para mí. Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. La verdad es que agradezco estas sinceras palabras. Yo creo, ¿no?, que cada quien no tuvo que justo rebasar estos problemas, ¿no?, que estábamos teniendo. Yo no sé qué habrá pasado con los otros colegas. Yo creo que a nadie nos dio tiempo de despedirnos.
¿no? También cuando, vaya, creo que se estaban esperando unas semanas para ver si regresábamos en ese inter, pero de repente ya nadie regresó. O sea, yo dejé también muchas de mis cosas en el casillero también de ahí de la mediateca y vaya, pues ahí se quedaron, ¿no? Lo único que creo que sacaron fueron cuestiones de comida, en fin, ¿no? Para que no, no se crearan plagas o tuviera cuestiones de otro tipo. Pero en realidad no pudimos despedirnos, ¿no? Abiertamente ni de la escuela, mucho menos de colegas, de nada, ¿no? Así que yo creo que esto nos pasó a todos, Artur. Y sí es cierto, ¿no? Cada uno fue viendo de qué manera podía resolver los problemas que nos íbamos ahora sí que atravesando, ¿no? Y me da muchísimo gusto, ¿no? Que te sientas bien, que ahora el regreso también te haya caído muy bien. Yo creo que a todos tenemos esta parte, ¿no? Un poco trabajar en esto del tráfico, pero la mayor parte de las veces ha sido gratificante. Me da mucho gusto. Muchas gracias. No sé, ahora creo que ya es el turno de Juan. Juan, adelante. Sí, compañeras, compañeros, buenas tardes. Hola. Gracias por la palabra. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de vertir experiencias, nuestra apreciación y, muy importante, agradezco esta oportunidad que al escuchar a mis compañeras y compañeros constato de la posibilidad de vertir algunas experiencias personales, percepciones personales, emociones, porque es totalmente válido, viene muy al caso y, bueno, al respecto quiero comentar que, para empezar, sin entrar en mi vida, porque no viene al caso, puedo decir únicamente que se refiere a mi tránsito como estudiante y como profesor. He tenido que enfrentar situaciones muy precarias, muy precarias. Y a lo largo de este tiempo he podido descubrir que son fundamentales en el aprendizaje y en la enseñanza la imaginación, la creatividad y la buena disposición. Son muy importantes. Y si a esto le sumamos que, en realidad, al escuchar a mis compañeros, y yo lo digo desde mi muy particular experiencia, somos muy afortunados, puedo hablar en plural, ¿verdad? Somos muy afortunados de de ser acogidos por nuestra máxima casa de estudios, porque nos da libertad, nos da autonomía, y con ello también viene algo que para mí es muy importante, y es un compromiso con eso que se nos pone en las manos, esa autonomía, esa libertad, y para mí, en lo personal, es, como lo repito, ese compromiso de poder dar lo mejor de mí, de no necesitar que alguien me esté vigilando, sino que yo mismo autoevaluarme y ver qué es lo que puedo hacer con mis alumnos en estas condiciones. En lo personal, una apreciación muy personal, desde 2015 yo me sentí en un contexto, en un entorno de contingencias. Es decir, a partir de ahora quiero hablar de la pandemia y las contingencias. Que por fuertes vientos, la calidad del aire, y en el 2017 tuvimos una situación muy crítica que fue la de los terremotos. Desde ese momento, entonces, ante esta descontinuidad en nuestros cursos regulares, dije yo, a ver, tengo que hacer algo para mantener la cohesión de mis grupos, porque estaremos de acuerdo en que los grupos son materia de mucho cuidado, que hay que abonarlos. Quiero establecer la metáfora, la analogía de una planta, ¿verdad? Hay que apuntalarlos, hay que generar las condiciones para que los grupos prosperen y fructifiquen. Entonces digo, ante esta descontinuidad o discontinuidad, perdón, en ese momento, discontinuidad o descontinuidad, ya no sé.
No importa. Muchas gracias. Bueno, empecé en 2017 creando grupos de WhatsApp. Entonces, a través de los grupos de WhatsApp le damos continuidad y efectivamente en esas circunstancias, con las condiciones que tenemos, hemos tenido que adoptar al mismo tiempo algo que se le ha dado en llamar un mecanismo híbrido o sistemas híbridos, ¿sí? En realidad, esto que estamos viviendo ahora de estar unos días por nuestros compromisos y obligaciones laborales, estar unos días presencial, físicamente, en nuestras instalaciones, ¿verdad? Junto con el trabajo con alumnos que se han pronunciado y han dicho, y que es totalmente respetable, yo quiero seguir tomando las clases en línea, bien, se tienen que atender entonces 2, 3 o hasta 4 segmentos de un mismo grupo. Y para mí, aparte de mis compromisos, ¿verdad?, laborales, administrativos, de ir a firmar, de esto, está el que considero más importante para con mi público, para con mis alumnos, que es el de transmitirles, sí, transmitirles, eso dije, un conocimiento. Porque eso es lo que yo puedo demostrar, ¿sí? En un ámbito en el que el producto es muy lábil, es muy intangible, no se ve. Pero entonces, digamos, con los recursos de que disponemos ahora, y como mencionaba al principio, que he vivido en situaciones muy precarias, lo que tenemos ahora es más de lo que imaginamos los que somos de la década de los 70s en un salón de clase. En lo que se refiere a este sistema, este mecanismo, esta implementación, instrumentación híbrida, bien, ¿qué fue lo que hice? Digo, vamos a ver, voy a trabajar como se trabaja en la telesecundaria. Con los alumnos que están en salón de clase, voy a hacer una especie de representación de la clase para quienes están desde sus casas viendo la clase, la puedan hacer suya y desde ese nivel contemplativo la puedan también asimilar. En los grupos de WhatsApp, entonces, allí están las tareas, allí están los audios, allí están las funciones comunicativas, lo referente a la fonética, principalmente la fonética, para que acompañen los textos escritos. Como les mencionaba yo, desde 2015 generé una serie de materiales que me pudieran dar este margen de acción ante ante estas contingencias. No puedo decir cualquiera en realidad, pero ante las contingencias que han sobrevenido. Y algo que para mí ha sido muy oportuno en mi práctica, estoy hablando muy personalmente, es que me he visto obligado a centrar el foco en lo que tengo que enseñar y en lo que quiero que enseñar y en lo que quiero enseñar, que además lo hago con mucho cariño, porque yo disfruto estar aquí, como estoy con ustedes, en esta maravilla que es el espacio virtual, como lo disfruto en el salón de clase, como que el día de hoy puedo decir que estoy capacitado para dar clases abajo de un árbol, en una plaza, en un parque, en donde sea, ¿sí? Y yo creo que eso es a lo que quiero aspirar, ¿sí? A estar preparado para poder solventar, y les digo, esto es un reto, ¿no? Una situación de enseñanza-aprendizaje en las situaciones más precarias, porque esto ha sido muy difícil para todos. Y entonces adopté ese mecanismo como de telesecundaria, donde se ve el pizarrón, tomamos fotografías, se pasan al WhatsApp, está el correo electrónico, ¿sí? Están los repositorios, está YouTube, y el día de hoy, compañeros, no tenemos excusa ni para decir que no hay con qué enseñar, ni que no hay con qué aprender, ¿sí? Eso es una maravilla. La verdad, considero que a pesar de lo penoso que ha sido en lo personal, en lo familiar, en lo social, en nuestros ámbitos de trabajo, a pesar de lo difícil que ha sido esta situación, tenemos mucho más de lo que podríamos haber imaginado para poder enseñar y para poder aprender. Entonces, ha sido oportuno para mí centrar el foco en los objetivos, funciones, puntos gramaticales, ¿sí? Ha sido realmente muy enriquecedor. Ciertamente estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo a manejar más herramientas y esto nos enriquece y la verdad nos hace más solventes.
Y de esta manera es como estoy trabajando con mis alumnos y la verdad, quiero dotarlos de lo que me sea posible y de lo además de lo que está dentro de nuestros objetivos como departamento, proporcionárselo a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, para que puedan seguir en la secuencia de cursos para llegar a esa habilidad que es la de poder hablar lengua portuguesa. Gracias. Ay, muchas gracias, Juan. La verdad es que es muy inspirador los discursos que ahorita nos han dado. Y yo agradezco mucho, ¿no? Estas ganas de trabajar que tienen y tú, Hanna, ahorita lo hiciste justo con las experiencias que nos relataste. En realidad, el regresar a clases, ¿no? Pudiera haber sido cualquier escenario, ¿no? Y yo creo que nos hubiéramos animado, ¿no? Porque lo hacemos con amor, ¿no? Enseñamos y creo que gratifica más que la simple disponibilidad de decir, ok, tengo un contrato, igual y me presento, en fin, sino que lo hacemos realmente porque queremos hacerlo y tenemos toda la voluntad. Entonces te agradezco mucho, mucho tus palabras. Yo creo que todo esto les va a ayudar muchísimo a nuestros colegas del ENAL, ¿no? Para que también sientan confianza, sobre todo aquellos que no hayan pues regresado, ¿no? Y que todavía estén pues ansiosos, un poco a la espera de decir, bueno, ¿y a mí cómo me va a ir, no? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿No? Anneli, Sí. ¿podría decir algo también más al respecto? Sí. Porque además esto es una experiencia que vamos a compartir con otros departamentos. Por supuesto. Yo me he sentido arropado, me he sentido muy arropado, muy cobijado, porque incluso en nuestro examen, en el examen de colocación que hicimos, tuvimos situaciones muy adversas y entre todos pudimos salir adelante. Cierto. Y de verdad, para mí fue muy gratificante poder sentir que pude dar este apoyo y que tengo también este apoyo. Yo creo que nos ha dado mucha cohesión porque el trabajo es lo que nos ha unido, todo este entusiasmo que yo veo en mis compañeros también de poder aportar, de decir, bueno, yo tengo esto, yo tengo esta estrategia o este material, como lo veíamos con el profesor Emerson cuando nos compartió una clase, ¿verdad? Cierto. Y así nos vamos Una enriqueciendo secuencia. todos, una secuencia, y entonces de esta manera, y veámoslo que pues ese ha sido hasta ahora en el espacio virtual, pero nos ha dado mucha, mucha cohesión. Y eso es lo que yo también quería añadir a lo que estaba comentando. Ha sido de verdad muy, muy alentador, muy inspirador, muy gratificante y estamos aprendiendo mucho, mucho. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Nos ha unido esta parte de unión y creo que hemos sido privilegiados en muchos aspectos, ¿no? La verdad es que sí hay mucho que agradecer. Muy bien, pues ahora les voy a hacer la última pregunta. Como les había comentado, es algo breve. ¿Qué le dirían a los demás colegas de la ENALT que todavía no regresan o aquellos que por situaciones muy particulares, aunque hayan tenido, digamos, el espacio, no pudieron por causa de que o sus estudiantes no les fue posible por algún problema de salud, en fin? ¿Qué le dirían? ¿Algún consejo? ¿Algunas palabras? Y entonces volvemos, abro otra vez el micrófono, así como... ¿Puedo decir, Anneli? Ok, muy bien, ok. Sí, bueno, yo me he visto en la situación de que tengo que pasar de un salón a otro. Antes agarraba mis cosas y me iba, ¿no? Ahora no, ahora es llevar la computadora, sí, a veces volverla a prender. Entonces, bueno, yo he optado por no apago mi computadora, así me voy, ¿verdad? A los otros salones. Pues hay que tener, yo diría, mucha paciencia, ¿sí? Y tratar de adecuarnos a las condiciones que se nos dan. Así, asumirlo con humildad, lo puedo decir, asumirlo con humildad y con muy buena voluntad. Es lo que yo considero. Sí, gracias, Anneli. Gracias. Muchas gracias, Juanito. Clara. Sí, bueno, antes de pasar a la parte de la pregunta, yo también quería decir
como dice un amigo, en honor a la verdad, también quiero hacer público mi agradecimiento por el apoyo que he tenido por parte de los compañeros de cómputo y de la compañera de fotocopias. Porque sí, los primeros días yo decía, oh, no hay nada, entonces, pero después yo tuve una atención así súper atención atenta, bueno, muy amable, con muy buena disposición, casi una atención personalizada por parte de una de las compañeras del servicio de audiovisuales, ¿verdad? Sí. Ya no me acuerdo cómo se llama ese departamento. Estuvo conmigo en el salón, instruyéndome cómo hacer, qué cables pedir, cómo conectarlos. Estuvo con nosotros, ese día fue mi hija conmigo, casi una hora, ¿eh? Wow. Y fue muy, muy amable, francamente. Yo quedé muy agradecida porque el primer día me fui como con una hora de anticipación y efectivamente ella, afortunadamente, no había tanta gente ese día, entonces estuvo con toda la paciencia del mundo, entrenándome, y bueno, gracias a eso, después ya no he tenido tantos problemas en la cuestión técnica, ¿no? Y la compañera de fotocopias también, que afortunadamente la tengo enfrentito de uno de los salones donde doy clase, entonces también fue muy, muy amable ella. Y bueno, ya quedó un poquito atrasado este comentario con respecto a lo que decían del contacto directo con los alumnos, que sí es una sensación muy extraña porque cuando uno los ve en las clases en línea, pues uno, como decía Emerson, pues solo las fotitos o a veces ni siquiera eso, ¿verdad? A lo mejor solo las de las listas, pero ya cuando los conoce uno personalmente, pues de aquí para arriba uno logra reconocer, ¿no? Tú eres fulanito, tú perenganito, ay, sí, sí, sí. Y es muy curiosa, creo que la sensación, me decía mi hija, qué curioso, ¿no, mamá? Cuando uno los tiene enfrente, como que los había imaginado o más altos o más bajitos, o incluso en cuanto a carácter, él me parece que es así, él me parece que es así. Y ese contacto directo, y yo creo que de allá para acá también, a lo mejor a mí me imaginaban de otra manera, no sé, pero esa parte también me pareció muy, ay, muy interesante, ¿no? Interesante, sí, pero te despierta sensaciones raras, ¿no? Raras. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Ah, bueno, con respecto a que se animen los compañeros, pues yo creo que sí. Hay que animarse. En las reuniones previas que tuvimos, yo les decía, yo sí ya quiero regresar, ya quiero regresar por salud mental, por estar otra vez en el espacio laboral, tanto ahí en el CELE como en la facultad. Y yo decía, bueno, es que tenemos que empezar algún día, entre más lo prolonguemos, lo retrasemos, pues a lo mejor va a ser más complicado, ¿no? Como decía Juan, ha sido una oportunidad de aprendizaje muy grande que no hubiéramos tenido si nunca hubiéramos dejado de tener clases presenciales. Esa parte sí yo la valoro mucho porque afortunadamente, y gracias a esta situación, pues uno tuvo que aprender muchas herramientas que antes a lo mejor ni explotábamos ni conocíamos, y ahora pues aunque regresemos, no concibo yo volver a la clase tradicional sin los recursos tecnológicos que tenemos, sin las herramientas. Yo no, ustedes saben, yo no soy muy hábil en cierto manejo de herramientas tecnológicas, pero las poquitas que aprendí me satisface mucho haberlas aprendido, y pues sí, las clases van a ser diferentes o están siendo diferentes a como las teníamos anteriormente. Entonces, pues yo sí animo a los compañeros a que vengan un día, empezar por un día a la semana, 2 días. Y una parte que es muy importante también, la calidez con la que le saludan a uno los compañeros, los administrativos,
los profesores, como que, ay, hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Esa parte también es muy padre. Sí, sí, cómo no, se valora mucho. Así es, gracias. Muchas gracias, Clara, por tus consejos, ¿no? Y también De por nada. las experiencias que nos compartes. Ok, le voy a dar la palabra a otro de mis colegas que quiera continuar con este diálogo. Voy yo entonces. Ok. Bueno, respecto de esta pregunta, o qué diría a los colegas, yo creo que la experiencia subjetiva que cada persona vivió durante todo este tiempo puede ser bastante diferente, distinta entre nosotros. Y vemos, es muy bueno escucharlos a todos como los escuché ahorita, porque la rareza de lo que de la cual hablaba Ángel, en las palabras de Arturo, me reconocí un poquito en el discurso pues de cada uno y cada una de ustedes. Y bueno, yo pienso que para el regreso, para algunas personas pasar tanto tiempo lejos de algo, hace que uno a lo mejor ya no se sienta parte, o los nervios naturales de empezar algo nuevo se pueden agrandar, por así decirlo, y que bueno, pues que a todo eso podemos enfrentar, y que cuando ya estamos, porque sí sentí nervios al volver el primer día y a verlos, sus rostros, e intentar descubrir sus nombres, ahora sí, en el salón. Y ya me sentía un poquito, como decimos, un pez fuera del agua. Y ya en el salón, y cuando ya todo empezó, sentí nuevamente que iba entrando, y todo lo bueno también de nuestro tipo de enseñanza presencial, aunque ya no vuelva a ser así más adelante, y que sigamos con un sistema híbrido más organizado de lo que de este que tenemos ahorita. Yo creo que sí podemos enfrentar todas esas cuestiones que traemos, y personales, profesionales, sociales, etcétera, como también decía Juan Alfonso, y que es muy importante considerarlo, que a los colegas y las colegas que se animen, y que seguramente cuando estén en el salón nuevamente van a sentir este calor que sentíamos a entrar, a estar con los estudiantes, a estar en esta dinámica distinta, más rápida, más acogedora, apapachadora quizá, pero es eso, que se animen los y las colegas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Emerson, por tus palabras, y tienes toda la razón. O sea, para sentirnos apapachados, pero también con toda la confianza, ¿no? Y la actitud. Pues muchísimas gracias por tus valiosas palabras. Antes de darle la palabra a Juan Alfonso, le voy a dar la palabra me parece que está Arturo y Ángel, y bueno, ya después finalizamos con Juan. ¿Quién quiere empezar? Ángel, Arturo. ¿Quieren? ¿Hablo yo? Sí, adelante. Yo creo que lo que yo le diría a alguien que aún no ha regresado sería muy fácil. Yo entiendo lo que está pensando, es decir, yo creo que a todos nos pasó por la cabeza muchas cosas. No es fácil, no va a ser fácil, no hay fórmula mágica, tampoco. Eso es como toda la letanía que le hizo uno a los alumnos también, ¿no? Pero es muy bonito, es decir, es tu espacio. Ese sí es tu espacio. Pasamos más tiempo en la escuela que en la casa. Bueno, en mi caso, yo pasaba más tiempo en la escuela que en mi casa, ¿no? Claro. En casi 10 años que vivo aquí, la primera vez que yo estuve en mi casa realmente fueron estos 2 años. Entonces, este espacio es un lugar donde en teoría tendríamos que sentirnos seguros, tranquilos. Esta cuestión de las reacciones, yo creo que esas reacciones no las veíamos porque eran cotidianas, y ahora nos causan
extrañeza que sucedan porque tenía mucho tiempo que no las veíamos, más bien, ¿no? Pero creo que esas reacciones siempre estuvieron por parte de todos, es decir, siempre hubo quien te saludó, quien te preguntó cómo estabas, quien te apoyó, quien bromeaba contigo, solo que pues, en 2 años no sucedieron, ¿no? Entonces, es recuperar de forma, yo creo que más resiliente, lo comentaste, Nelly, de forma más resiliente lo que era tu vida antes de esto. No puede ser igual, pero evidentemente tiene que ser más resiliente todo esto. Y yo creo que en parte la resiliencia también tiene que ser el crear nuevas formas de relacionarse con esa gente con la que, pues en mi caso ya son casi 11 años de verlas diario, ¿no? Entonces, es crear nuevas relaciones con aquellas personas con las que ya había relación, ¿no? Que sean más saludables, que sean más, de más compañerismo, que sean de más preocupación, de más amistad, ¿no? Y también como más saludables incluso con aquellas personas que tal vez por personalidad no me voy a poder llevar, porque también va a haber personas con las que no me voy a poder llevar, pero que sea más saludable la forma en la que nos vemos, en la que nos sonreímos, nos saludamos, aunque solamente sea eso. Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Darte la oportunidad de añadir este espacio de mayor salud mental a tu vida, que realmente tu ser y tus emociones lo van a agradecer bastante, porque creo que sí lo van a agradecer mucho. Muchísimas gracias, Artur. Como siempre, cada una de sus palabras son muy valiosas, ¿no? Son muy acogedoras y yo creo que los colegas van a regresar cuando escuchen esto mucho más seguros, ¿no? Más contentos y sobre todo, ¿no? De escuchar, como dices, Artur, a personas que por más de cierto tiempo, o sea, vives aquí prácticamente, ¿no? Tienes como la otra familia, ¿no? La del trabajo. Y después de la pandemia eso no se olvida, o sea, ahí están esas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ángel, te doy la palabra. Gracias. Sí. Creo que lo que los colegas que no han ido a las instalaciones, creo que deben sentirse con cierta confianza, con bastante confianza en cuanto a la empatía que hay de los alumnos hacia nosotros. Creo que a pesar de que hay contratiempos por una serie de cosas y no sé, quizá de la falta de pericia de manejar las tecnologías o no sé, de volver a las instalaciones, creo que debemos tener eso, esa confianza, esa empatía que ellos tienen hacia nosotros, los compañeros, las personas que nos apoyan como trabajadores de la universidad. Y pues simplemente no bajar la guardia en cuanto a las medidas que debemos tener, a las medidas de higiene y a todos esos cuidados. Obviamente que sigue dando miedo, esto todavía no termina y bueno, simplemente pensar por nuestra salud mental también que debemos tratar de retomar la vida como la habíamos dejado en la medida de nuestras posibilidades y con los cuidados que ello conlleva. Nada más eso. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Ángel. Agradecemos también tus comentarios. Tienes toda la razón. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con aquellas situaciones, ¿no? De seguridad, ¿no? Y que también yo creo que si nosotros lo hacemos, los estudiantes lo van a ver y ellos también lo harán. Entonces somos un ejemplo y creo que eso lo tenemos que hacer, ¿no?